Sean bienvenidos a mi canal El Armario de Joa Market y quiero darle la bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy para aprender un poco más acerca de los datos y cómo esto influye a los profesionales del marketing. Aquí les traigo como invitado al ingeniero Nelson Cano, CEO de Hype Ideas. Nelson, bienvenido. Muchas gracias, Joana, por invitarme a tu canal y pues qué chévere que obviamente nosotros tenemos el marketing como una herramienta para conocer todo lo de nuestros clientes, pero ese conocimiento no lo podríamos tener sin los datos, que es un conocimiento que es vital para medir lo que queremos, pero pues Joana, en ese caso, ¿qué son los datos? Los datos, claro, Nelson. Los datos... A ver, ¿alguien del canal que me pueda decir qué son los datos? Bueno, los datos es un valor, ¿me corriges? Es un valor que uno determina para que le dé una información. Sí, por ahí está la cosa. Realmente si vamos a hablar siempre de bases de datos, hablamos de KPIs, todo eso realmente es información, pero a veces se nos olvida, por ejemplo, cuál es digamos que el significado real del dato. El dato, precisamente como tú lo decías, es el valor que tiene la representación de algo. Entonces, ese algo es lo que yo quiero averiguar. Y esos valores pueden ser numéricos, textuales o gráficos o lo que sea, porque pues hacia allá es lo que tiende ahora con todo este mundo de la Big Data. Venga, y a usted como profesional del marketing le ha pasado que trabaja en su empresa y le piden informes, le piden análisis y usted ni siquiera sabe de dónde carajos va a sacar esa data? Creo que le ha pasado. Pero Nelson, cuando sacamos esos datos, ahí viene el poder de la información. ¿Qué pasa con la información? Pues buena pregunta, porque normalmente nosotros decimos dato, información, son sinónimos, son complementarios, pero realmente si ya definimos que el dato representa el valor de algo, pues la información es ese conjunto de algo, de ese conjunto de datos que me quieren dar una descripción detallada de algo que yo quiero averiguar. Entonces, básicamente el ejercicio que uno hace en una búsqueda, por ejemplo, cuando uno quiere averiguar o resolver una pregunta, el buscador le responde con datos que están perfectamente agrupados y que representan para nosotros una información valiosa. Bueno, y más valiosa para nosotros que mantenemos en esas investigaciones de mercados, que mantenemos analizando información cualitativa, cuantitativa, para mejorar la toma de decisiones a esos gerentes que realmente quieren concentrarse, es lo que a ellos les importa, tomar decisiones asertivas. Y aquí viene un tema muy importante y es la arquitectura de almacenamiento. Miren cómo los datos juegan un papel tan importante en todas las empresas. Nelson, yo creo que no solamente en las empresas, en nuestra vida diaria uno tiene datos, uno juega con datos todo el tiempo y eso te pasa cuando vas de paseo, cuando analizas algo. Cada que analizas algo yo siento que hay un dato ahí presente, ¿no? Así es, pues el mundo está hecho de información y realmente si uno se pusiera a ahondar en esta onda de lo filosófico, ¿no? Dice pues información hay en todo lado y realmente para nosotros existe en la medida en que nosotros la vayamos identificando. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que muchas veces las personas confunden el Big Data con la base de datos, con el Data Mart, con el Data Lake, con el Data Warehouse y con el Data Mine y con tantas cosas que hay en todo el mundo de los datos, que uno a veces tiene unas empresas o trabaja para unas empresas que pueden ser pequeñas, medianas, grandes, multinacionales y no saben en qué momento tienen que utilizar toda esta arquitectura de almacenamiento. Nelson, contanos un poquito cómo funciona todo este círculo tan bonito que se parece a un Golden Circle además, con respecto a los datos. Bueno, sí es una manera que yo tengo de graficar simplemente para que sea bastante visual. Pero realmente tampoco pues los voy a agobiar acá con todo un rollo arquitectural de ingeniería porque no es la idea, pero sí de todo esto es que nos acerquemos al entendimiento de los datos y eso nos va a contextualizar mucho mejor en los objetivos que queremos. Entonces, hablamos que el dato representa un valor, ¿no? Está en el centro de todo el círculo como su expresión más mínima y detallada, es la data, y a partir de eso pues existen
pues digamos que vamos a comprimir aquí la historia en un segundo, pero en un momento dado pues se utilizaron las tablas como las tablas que ustedes normalmente o todos nosotros hemos utilizado en Excel o en hojas de cálculo, todo el etc. tiempo. Ese tipo de tablas en algún momento se llegaron a utilizar antes que existieran ese tipo de software y pues lo que está es reuniendo información de filas por columnas, eso se llaman tuplas y pues eso permitió organizar mucho más la información y después se abstrajo como la idea de objeto. ¿Por qué objeto? Porque nosotros digamos que todo lo que vamos conociendo del mundo pues es un algo, es esa cosa que tiene información que se le llama objeto que representa un valor con atributos. Después de tener los tables, entonces pues ya hablamos que la reunión, mira que es toda una teoría de conjuntos, ¿no? La reunión de datas me genera tablas. ¿Usted estudió conjuntos en el colegio? Pues digamos que de hecho cuando me gradué de la universidad pues prácticamente una de mis teorías dentro del software eran los conjuntos y la geometría. Oiga, ¿y usted cómo le fue con matemáticas y la teoría de los conjuntos? A mí me encantaba esa clase y ahora que vemos todo esto y que vos acabas de decir que tiene que ver con conjuntos, ahí es donde nosotros los profesionales del marketing y sobre todo también todo el área de TI, de tecnologías de la información, tiene que conjugar muy bien esto para generar el análisis de los datos. Vení Nelson, contanos así más rapidito, ¿cuál es la diferencia entre el Data Warehouse, el Database, el Data Mart y el Data Lake? Bueno, ok, entonces rápidamente, las bases de datos es simplemente como la reunión de tablas con algunas normas y reglas para hacer esa relación entre tablas. Y en su escala pues sigue el Data Mart. El Data Mart es un conjunto, digamos, puede ser un conjunto tanto de datos como de bases de datos relacionales y esa relación se establece con el objetivo de sacar información relevante de un departamento de una empresa. Es decir, puede ser una escala mucho mayor que una base de datos normal, pero pues tampoco es tan grande en la medida en que responde sobre un segmento muy específico de una empresa. Y el Data Warehouse, ya estamos hablando de palabras mayores, ya estamos aquí en este circulito. Y quiere decir que puede reunir cualquiera de estos conjuntos hablados anteriormente y pues estamos hablando que ya no solamente nos dan información sobre dos ejes X y Y, sino también de un Z, es decir, yo puedo comparar, digamos, precio versus personas contra un periodo de tiempo y a eso se le llaman cubos de información. Entonces es datos que se almacenan de una manera ya gigante, estamos hablando de teras de información, pero que necesitan previamente pues una forma de limpiar esos datos para que por más que sea un volumen mayor, pues yo los pueda manipular. Data Lake, bueno, interesante. Data Lake es como digamos, es el boom de la última década y podríamos decir que en su uso, en los últimos 5 años sobre todo, pues en la medida en que el Data Lake existe es porque, y así como el Data Warehouse en su momento, empezaron a existir hardware que soportaba todo este gran volumen de información. Ahora viene pues la onda del Big Data, desde el Data Warehouse en adelante, y quiere decir que ya no nos llegan datos solamente bases de datos relacionadas o estructuradas. Entonces hablamos de datos no estructurados. Es decir, volvemos al cuento del momento de las tablas. Pueden ser tablas dispares, pueden ser diferentes fuentes como correos electrónicos, como redes sociales. Entonces hay tanta información que se hace en tiempo real, en una velocidad tan agigantada, que eso me permite pensar en que yo necesito más bien cómputo y almacenamiento de una manera desproporcional que pueda reunir toda esa información para sacar información valiosa. Oigan, señores, si ustedes, por ejemplo, trabajan en el sector retail, en el sector salud, en el sector educativo, en el sector automotriz, en cualquier sector, usted va a tener que desarrollar estos conjuntos, esa arquitectura de almacenamiento para poder entender lo que realmente quiere su cliente. Y aquí algo muy importante además, Nelson, y aquí venimos a hablar del patrón. Uy, este patrón, ¿se acuerdan del patrón? Sí. No lo recordemos, no volvamos aquí como en esa época maluca. ¿Será que aquí vamos a hablar del patrón del mal? O vamos a hablar de Tito el Bambino, usted me dirá. Pero, o sea, el patrón es del flow. El del flow. No, vamos a hablar del patrón de los datos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros determinemos ese patrón que vamos a seguir para poder generar esos análisis. Hablemos del patrón. Pues realmente, como bien lo decíamos, no es un patrón del mal, afortunadamente, es un patrón que nos va a servir mucho. Del bien.
del bien, y no es el patrón el que nos manda tampoco, es ese patrón numérico. O sea, esto, recuerden que todos estos conceptos vienen de la misma matemática, ¿no? Total, Desde claro. el momento más básico de la matemática a la estadística, bueno, a muchas disciplinas que hay ahí que se han ido desarrollando y aportando a la información. Entonces, un patrón no es más que un comportamiento que uno empieza a ver digamos, de un conjunto de información. Ese comportamiento a veces no es tan explícito, es decir, pues si fuera tan explícito, cualquiera de nosotros podríamos ver una segmentación de clientes muy fácil en un volumen de datos bastante altos y a veces no lo ves. Exactamente. Y miren que para allá voy, porque resulta que desde hace muchas décadas atrás, nosotros los profesionales del marketing decíamos, ¿cuál es su target? ¿Cuál es su nicho de mercado? Y se recuerdan aquí el universo que vimos, así mismo se comporta la segmentación. Pero para nosotros los profesionales del marketing es tan importante la segmentación que hoy en día no hablamos de target, hoy en día ya no hablamos de tribus, hablamos de buyer persona. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a identificar realmente esa estrategia de marketing hacia dónde quiere ir, y para eso es muy importante los datos. Si nosotros no hacemos una buena segmentación, dependiendo de todos los datos demográficos, psicográficos o del buyer persona, los intereses, los hábitos, va a ser muy difícil poder desarrollar una estrategia. Aquí miremos rápidamente el Camidias. Pues sí, realmente, es decir, no es que un concepto sea mejor que el otro, simplemente nos complementamos entre todo este tipo de segmentaciones que hay, ya aterrizando todo lo que tú estás diciendo o lo que hemos visto de los datos, hablándolo en términos de marketing. Ahora sí estamos hablando en el lenguaje que ustedes querían. Pero realmente aquí, bajo ese precepto, pues uno puede utilizar algún modelo que en este caso, si vamos a hablar de segmentación de clientes, pues se nos ajusta a lo que nosotros queremos encontrar como información valiosa. Entonces, en ese sentido existe el K-Medias, es simplemente uno de los tantos métodos que hay en Emil. O sea, aquí nos podemos quedar horas, pues te podemos generar muchos capítulos para tu canal, pero pues realmente hablamos de este es porque atañe precisamente a la segmentación de datos, colabora mucho porque pues tiene un modelo de N grupos, donde hace unas muestras y a partir de eso pues yo miro un patrón de comportamiento donde a partir de eso puedo inclusive hasta predecir su comportamiento futuro de una segmentación de clientes, y eso es muy importante porque pues me va a decir inclusive hacia dónde puedo apuntar muchas tomas de decisiones con anterioridad en una campaña de mercado. Y miren lo importante que es poder hacer esta segmentación. Aquí tenemos unos indicadores importantes de poder realizar como ese análisis, que es la segmentación geográfica, la demográfica, la psicográfica, la comportamental, la predictiva y el buyer persona, que era lo que hablábamos ahorita. Todo esto es un complemento, como lo decía Nelson, pero aquí lo más importante es hacer ese análisis, ese estudio. Hagámoslo como una investigación de mercados, hagámoslo de manera cualitativa, cuantitativa, hagámoslo de una manera de neuromarketing, que ya mezclamos el marketing con la ciencia, pero lo importante ahí es medir los datos. Todo eso nos arroja una estadística, nos arroja unos datos y nos arroja un patrón de datos que nosotros como estrategas tenemos que seguir para poder generar esa estrategia y poder generar un retorno de inversión a nuestra marca. Así hagamos un lanzamiento de campaña, un lanzamiento de una nueva marca, así hagamos posicionamiento, hagamos awareness, hagamos rebranding. Para cualquier estrategia que tengamos que hacer en marketing necesitamos sí o sí los datos. Así que Nelson, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro canal. Como les decía, aquí el ingeniero es el CEO de Hype Ideas, es Agencia Marte, yo CMO de Hype Ideas, y vamos a estar por aquí en el canal también con otros invitados para que hablemos de estos temas interesantes. ¿Quieres decir algo al público? Nada, pues como siempre en esta parte ustedes se dan cuenta que ya obviamente por su experiencia conocen todo este tipo de cosas a nivel de segmentación, pero si se apoyan de datos y sobre todo, tú dijiste una palabra muy importante ahorita, la ciencia. Si nos apoyamos de la ciencia, pues en este caso, hablando, ya existe la ciencia de datos y por qué no los diferentes, es decir, no necesariamente uno a veces tiene que hacer algo tan avanzado, pero lo importante es que la ciencia nos deja todo este concepto de observar, de experimentar, de probar, de comprobar, de aprender, porque los datos se hicieron no para mostrar verdades, sino para aprender información, y ese aprendizaje nos permite realmente llegar a conclusiones muy valiosas. En conclusión, no coma cuento, coma datos. Nos vemos en el próximo video y recuerden,
suscríbanse al armario de Joa Market.